Horrores, cuentos extraños y perturbadores, escrito por Jesús Diamantino. A mis amigos Verónica y Julio, compañeros fieles en el bello camino del horror, y a mis alumnos Fernanda, Felipe y Javier por sus valiosos consejos. La belleza del horror. Académico y escritor de ficción son roles antagónicos en muchas esquinas del mundo. La injusta máxima declara que quien define y analiza una historia no puede ser el mismo que la relata. Por razones editoriales y universitarias, he palpado de cerca el caso de Alemania, por ejemplo, y ahí las aguas están tan separadas que está muy mal visto chapotear en ambas. En Latinoamérica el panorama no es tan extremista, en parte por el déficit de docentes y mayor precariedad en todos los niveles educativos, pero sigue habiendo una distancia considerable entre dichas ocupaciones intelectuales, donde una suele presumir estar por sobre la otra desde el púlpito ilusorio que se concede al dominar el conocimiento teórico. En ese contexto, desafiar los convencionalismos heredados se vuelve un emprendimiento aciago del que pocos salen con cuentas alegres. Jesús Diamantino, doctor en literatura y director de departamento en una prestigiosa universidad chilena, es uno de ellos. Jesús no es un académico habitual. No solo hay en él un respeto genuino por las tendencias orgánicas del circuito editorial, sino que exhibe un interés por lo popular que bien podría valerle perder la buena mirada de sus pares. Se ganó mi admiración justamente por ese aspecto. Una cosa es la investigación y análisis del terror en cuanto género literario existente, que ni el más serio de los estudiosos puede eludir, pero otra cosa es recomendar dicho género, divulgarlo y, Thulhu nos ampare, disfrutarlo. Ver la belleza en él. Un género tan históricamente vapuleado desde el Olimpo del saber, titulado de literatura de supermercado y otros despreciativos por la masividad de su consumo, aun cuando se nos hace creer que es apenas de nicho, y su claro componente de entretención no es fácil de ver en las estanterías jactanciosas de un miembro activo de la academia. Jesús luce las suyas con alegría en sus redes sociales. Él representa un puente que me encorazona. ¿Será una excepción o es parte de una tendencia que avanza firme pero silenciosa, inadvertida por ciertas cúpulas autoencumbradas y enquistadas que tal como el estallido de octubre no lo verán venir? No fue sorpresa, entonces, descubrir que en Horrores, cuentos extraños y perturbadores, hay una reticencia intencional al lenguaje presuntuoso o divagancias que nos saquen del ritmo narrativo para demostrar intelectualidad o expertise. Se pretende, siento, simplemente demostrar un interés muy claro y genuino en contar una historia entretenida, y desde mi vereda lo aplaudo. No hay nada más valioso para un lector común. También destaco que combine relatos con guiños muy locales, como La Casa de Cabrera, con otros perfectamente situables en cualquier lugar del mundo, como Rosalba, que confieso es uno de mis favoritos. Eso demuestra el carácter exploratorio del autor en este compilado, por un lado, y por el otro evidencia esa dualidad inherente en cualquier escritor contemporáneo que esté medianamente atento a su entorno. En el siglo XXI somos ciudadanos del mundo. La era global difuminó las fronteras tanto de la producción como del consumo, y eso corre para todas las áreas del conocimiento, donde, por supuesto, la literatura tiene un rol fundamental que jugar. El gore de algunos de los relatos bien nos recuerdan a la película Hostel o el videojuego Silent Hill. El autor se da el lujo de tantear la frontera entre lo risible y lo macabro con la insólita situación que nos presenta en El Gran Pastor de los Gatos, y hasta romancea con la intertextualidad aludiendo a la famosa saga de Stephanie Meyer en el cuento Crepúsculo. Todo eso, lejos de ser una ofensa, es un cumplido, pues contribuye a posicionar a Horrores
Cuentos extraños y perturbadores en la cosmovisión del terror de espectro masivo que año a año suma tantos adeptos y que mediante obras de excelente factura intentan reubicar al género en un peldaño bastante más meritorio que aquel secundario al que lo han relegado. Mediante la lectura de sus cuentos, no hay duda de que el autor siente fascinación por el terreno en que trabaja y logra ver, reitero, la belleza de su ejecución. Nos hemos mal acostumbrado a esa distancia insoslayable entre la academia y los narradores, que también se expande a los criterios de la crítica especializada versus los del consumidor final, casi como si hablasen en idiomas diferentes. Pero en esta antología hay una inusual convergencia en ambos espectros que se valora de sobremanera: la pulcritud de la perspectiva de quien sabe de lo que habla y la gracia de una prosa amigable que convoca lectores en lugar de ahuyentarlos. En Horrores, Cuentos extraños y perturbadores de Jesús Diamantino, el profesor universitario y el fanático de H.P. Lovecraft se dan la mano en tregua y celebración, acordando entregar al público lo mejor de ambos mundos. Y lo logran. Francisca Solar, mayo 2021. 1. Rosalba. A Patricia Esteban Erles. Cristina, has sido muy mala. Sabes bien que debo castigarte, ¿cierto? No pongas esa cara. No voy a cambiar de opinión, dijo Rosalba resuelta. La joven miraba a su captora con inexpresable horror. Aquel rostro angelical con el que había conmovido a sus compañeras desde su llegada se contraía ahora frente a la certeza de un sufrimiento espantoso. Rosalba era implacable. Desde que decidió crear el refugio para princesas, se prometió a sí misma no doblegarse ante la desobediencia. El castigo debía ser aplicado sin consideración alguna. Cristina se dejó llevar por las manos suaves pero firmes de Rosalba, y su cuerpo, rígido por el miedo, apenas sintió las amarras y el bozal comprimido en su pequeña boca. El castigo comenzó primero con las caricias, procedimiento que Rosalba había perfeccionado en sus últimas experimentaciones. El tierno deslizamiento de su piel contra la carne todavía sin disciplinar eran la antesala ideal para el dolor que se avecinaba. Cristina, como todas las anteriores, estaba desnuda y paralizada, pero Rosalba procuraba siempre acomodarles una almohada bajo sus livianas cabecitas. «No debiste intentar escapar, mi niña. ¡Qué valentía tan estúpida!, ¿no? Me entristece confesarte que eras una de mis preferidas». Cristina la miraba con aquellos ojos vidriosos colmados de angustia. ¿Habrá sentido lo mismo Angélica cuando fue aleccionada aquella tarde de verano? Todavía rugían en la memoria de todas las súplicas y los martillazos descargándose en el cráneo. La metamorfosis monstruosa de su rostro aparecía intermitentemente en sus pesadillas como un espectro amorfo. Pensó también en el suplicio de Laura, consumida por el fuego de la chimenea familiar, y en Mercedes, atrapada en las tinieblas de la piscina del patio. De hecho, su cuerpo roto todavía yacía en la profundidad artificial. Rosalba decidió empezar esta vez con los brazos. Últimamente el ardor de su vocación la llevaba directo al abdomen, dejando para el final las extremidades. La emoción muchas veces la hacía acelerar el proceso y olvidaba que gran parte del efecto aleccionador radicaba en la parsimonia. Tomó una primera aguja y la atravesó con firmeza en la muñeca. Como lo imaginaba, la rigidez de Cristina impidió que la sangre brotara con naturalidad. Lo intentó de nuevo.
La segunda punzada produjo el mismo efecto. Necesitaba una perforación más profunda. Luego del tercer intento, el fluido comenzó a descender por el brazo blanco y brillante. Perfecto, mi niña. Veo que te estás relajando. Vamos a trabajar en tus piernas regordetas. Tomó el cuchillo que sacó de la cocina y trazó un surco en el muslo izquierdo. Cristina, completamente absorta en la purificación del castigo, olvidó la sensación de injusticia que la embargó antes de ser atrapada. No había intentado huir. La inusitada torpeza de su compañera de cama la había hecho caer al piso. Rosalba entró en la habitación en ese momento con el juego de té de porcelana, radiante como todas las tardes para compartir la merienda con sus protegidas, pero la vio ahí tirada de espalda, paralizada por el miedo. Dejó con tranquilidad la bandeja sobre el tocador y se dirigió hasta ella. Dios mío, Cristina, podrías haber sido cualquiera, menos tú. La cogió de sus cabellos rizados y la arrastró hasta la pequeña camilla sin exigir explicaciones. La joven miró fugazmente a su amiga, pero Petra había vuelto el rostro con fingida indiferencia como todas las demás. Iremos al grano, mi princesa. Rosalba apretó los senos apenas abultados de su protegida. Cortó primero el tejido fibroso. Palpó con suavidad, casi con ternura, el contenido graso. Sintió entre sus dedos la plasticidad de la carne y se detuvo ahí unos momentos. Cristina vislumbró casi desfallecida los rayos crepusculares que se extinguían desde la ventana. Las paredes tapizadas de flores giraban a su alrededor como un torbellino primaveral. Rosalba apoyó su cabeza en el pecho cansado. Los latidos de la princesa, aunque irregulares, aún producían un ritmo musical. Eres muy fuerte, linda. Aguanta un poco más. Ya falta poco, lo prometo. Clavó el cuchillo con firmeza en el esternón. La hoja se hundió hasta atravesar su espalda. El corte prosiguió hasta su abdomen. De sorpresa, la enterneció un pensamiento maternal. ¿Y si sucedía el milagro de extraer de sus entrañas un bebé? Rosalba se ruborizó con la idea, pero no fue así. Sabía bien que los milagros no sucedían sin antes rezar por ellos. Su abuela se lo había enseñado un poco antes de agonizar. Los ojos de Cristina contemplaban ahora la nada. De seguro hubiera sido una buena madre, ángel mío. Exploró la cavidad y extrajo las entrañas humeantes. Las colocó en una canastita de exquisitas trenzas de mimbre y apenas reparó en la alfombra de sangre que se extendía a sus pies. Cerró los párpados inertes de su niña y besó su frente con ternura. Finalmente convocó al resto de sus princesas y formó un círculo con ellas alrededor de Cristina. Merendó con sus compañeras, les habló de la importancia de la amistad y la obediencia. Les dijo que no tenían por qué estar tristes, ya que Cristinita, al igual que Angélica, Laura y Mercedes, jugaban ahora en el cielo con su abuela, y que inevitablemente todas, incluyéndola, tendrían que rendirle cuentas a Dios algún día. En las clases de catecismo le habían enseñado que las niñas malas se iban al infierno a pagar perpetuamente por sus pecados, pero ella estaba segura de que si los pecados se pagaban en vida, no había necesidad de ningún tormento eterno. Como siempre, ninguna se atrevió a hablar, solo se limitaron a asentir con una máscara de complacencia mientras su protectora bebía con pequeños sorbos su té frío. Rosalba no notó las lágrimas aposándose en los ojos de Petra. Se acerca Navidad y el refugio recibirá a más compañeras. ¿Están tan felices como yo?
creo que sería lindo hacerles un funeral a Cristina mañana en el picnic. Hay que aprovechar que los días están lindos. Y la merienda fue interrumpida por la señora María Luisa. Rosalba, linda, jugando a la doctora otra vez. Mira qué desastre. ¿Cuántas veces te he dicho que debes cuidar a tus muñecas? La niña abrazó cariñosamente a su madre y prometió que sería la última vez. La mujer, temerosa de perturbar a su hija, la colmó de besos y le regaló una trufa como anticipo del postre. Rosalba no podía sufrir ningún tipo de alteración nerviosa. El doctor Legrasse había sido enfático al respecto. Bajaron juntas a cenar, dejando a las princesas inertes, contemplando su trágico destino. Fin.